Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, bendito Señor, por estos 3 versículos. Gracias porque tu palabra es poderosa, una palabra que puede transformarnos y puede guiarnos. Señor, prepara nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, para que lo escuchemos, para que lo que escuchemos lo podamos llevar a la práctica, podamos vivirlo. Señor, no solamente es una cuestión de conocer, es una cuestión de convencimiento para poder cambiar nuestra forma de vivir. Señor, háblanos y Señor, utilízame para poder exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que todos hemos pasado en algún momento, pues por circunstancias económicas complicadas. Creo que eso es algo que es un tema que se repite muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Ya sea porque dejó de haber trabajo, ya sea pues porque hubo una mala decisión y se utilizó un dinero para lo que no debía de ser, etcétera. Pero normalmente, en general, hemos pasado todos por unas circunstancias económicas complicadas. Y normalmente cuando pasamos por las circunstancias económicas complicadas es cuando suelen venir los gastos sorpresivos, ¿no? De repente el carro se estropea. O de repente hay un desarreglo en la casa y hay que arreglarlo, pero no disponemos del dinero. Y nuestra primera reacción, y creo que lo puedo generalizar, con mucho cuidado, pero que lo puedo generalizar, es ¿a quién le puedo pedir prestado? No sé si aquí funciona eso, pero Guatemala y México el pedir prestado es hasta dentro de la congregación, se pide prestado. Y el que no pide prestado a un familiar o algún amigo, va al banco a pedir un préstamo. Normalmente pongo este ejemplo como un ejemplo de cómo reaccionamos normalmente ante las dificultades, ante las circunstancias. Lo primero que hacemos es tratar de encontrar nosotros la solución. Y cuando ya no funciona, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya hemos dicho es que ya hemos probado todo, ya no sé qué hacer, entonces acudimos al Señor. Es decir, el Señor normalmente se convierte en nuestra última opción. Y con esto no estoy diciendo que tenga que estar sentado sin hacer nada. Pero lo que estoy diciendo es que primero debemos de buscar al Señor y a través de lo que nosotros entendemos, de lo que el Señor nos habla, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la paz que Él nos da en ese problema, entonces es cuando tenemos que actuar. Pero generalmente lo hacemos al revés. Nos volvemos locos, nos ponemos nerviosos, empezamos a probar por acá, le voy a pedir a mi mamá, le voy a pedir a mi hermano, le voy a pedir a mi amigo, le voy a pedir que me adelanten el sueldo en la empresa. Y cuando ya hemos probado todo o nos han dicho que no, es en ese momento, después de estar pasando el problema o seguir estando en el problema, es cuando decimos, Señor, ya no sé qué hacer. Ya probé todo, ahora no sé qué hacer. Y entonces le enviamos al Señor un problema todavía como más grande, ¿no? Obviamente para Él no es grande, pero nosotros ya lo complicamos bastante. Y en nuestra vida cristiana, a veces, por no decir muchas veces, actuamos de formas parecidas. Tengo un problema, estoy viviendo una circunstancia complicada, quizá en mi empresa, por cuestiones de la fe, o estoy viviendo una circunstancia difícil en el colegio
por la cuestión de la educación que se está recibiendo ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, lo conozco pues porque está mi hermana, mis hermanos allá, tienen niños y lo que dicen es que la ideología de género ha entrado ya fuerte y dice, es complicado oponerse, es muy complicado. Entonces, realmente sí vivimos también circunstancias difíciles en nuestras vidas y no tienen por qué ser económicas. Puede ser a raíz de tener una convicción en el Señor fuerte que nos lleven a pasar por pruebas o por dificultades. Por ejemplo, la muerte de algún ser querido, la enfermedad de alguien, etc. Y aquí Pedro, en esta carta, digamos, si vemos el panorama general de la carta de Pedro está hablando a unos cristianos que vivían en la región de Asia Menor, en la región norte de Asia Menor. Y esos cristianos estaban pasando por persecución. Ellos, debido a su fe, estaban viviendo dificultades, estaban viviendo la opresión. Y Pedro, en el capítulo 2, les hace una proposición, les invita a recordar, y él nos invita a recordar a nosotros que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Estemos pasando por lo que sea, ya sea como estos cristianos en Galacia, en todo Asia Menor, en el norte de Asia Menor, que estaban viviendo persecución, estaban viviendo tiempos complicados, o nosotros cuando estamos en el trabajo y tenemos que responder o actuar de una manera concreta, o tenemos que cumplimos a cabalidad con las cosas, o hay un problema ideológico, hay de esas dificultades en nuestras vidas. Pedro nos está invitando a recordar que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Hasta ahora, en el capítulo 1, vimos dos aspectos de Pedro en relación a las pruebas, a las dificultades. Veíamos en primer lugar que debíamos de estar siempre gozosos. Y el segundo aspecto que veíamos, que era del capítulo 1, versos 13 al 25, era que debíamos de anhelar esa santidad por lo que Cristo había hecho por nosotros. Y entonces en esos 3 versículos, Pedro como que se toma un respiro y nos invita a recordar y a tener claro que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Vamos a ver estos 3 versículos de forma un poco desordenada según lo que aparece en el texto. El motivo es que cuando hice el estudio, lo ordené, digamos la oración, eso el hermano Ricardo me entenderá, y creo que muchos de ustedes también, lo ordené tal y como lo leeríamos o como lo escribiríamos en español. ¿De acuerdo? Entonces, el versículo 1 se queda al final, empezamos por el 2, luego el 3 y finalmente el 1. Entonces, pues aunque va a ser un poco desordenado, las ideas sí fluyen un poquito más y me gustaría pues podérselos exponer de esta manera. Así que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Por lo tanto, como dice el verso 2, la primera parte, debemos de desear la palabra de Dios. Pero para comenzar, me gustaría comenzar con el verso 1.
Aquí en la Reina Valera dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si lo reescribimos la oración, pues para que quede un poco más comprensible, podríamos decir, ya que habéis probado las cosas buenas del Señor. Así que el punto de partida de Pedro, el punto de partida que nos está exponiendo Pedro a nosotros, es que nosotros, y todo lo que va a decir, es porque ya hemos conocido lo bueno del Señor. Así que como ya conocemos lo bueno del Señor, entonces Pedro nos invita a reconocer y nos invita a valorar esa palabra, la palabra de Dios en las pruebas. Y por lo tanto, lo primero que nos dice es que debemos desear la palabra de Dios. Dice, ya que habéis probado la bondad del Señor, desead la leche pura que transforma como niños recién nacidos. O como dice la Reina Valera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué Pedro nos invita a desearla como niños, como bebés recién nacidos, como niños recién nacidos? Todos los que somos padres, cuando nace un bebé, el bebé lo único que hace es dormir, comer, y a los papás les toca cambiar los pañales. Pero básicamente lo que el niño hace es dormir y comer. Entonces se la pasa durmiendo y cuando tiene hambre, busca el pecho, busca el pecho de la mamá o busca el biberón para poder comer. Y cuando lo busca con ansias, porque tiene hambre, porque es lo que él quiere, o sea, es lo que él necesita en ese momento. Así que Pedro utiliza esta imagen para hacernos entender que la búsqueda de la palabra de Dios en los momentos de las pruebas debe ser de la misma manera, como niños recién nacidos. Llega un problema y es justamente cuando menos debemos enfocarnos en nosotros mismos. No, es que tengo estudios, no es que tengo experiencia, no es que yo puedo hacerlo porque yo he manejado circunstancias parecidas. Y lo que dice Pedro es justamente todo lo contrario. Nosotros actuamos de esa manera, yo puedo hacerlo. Y Pedro dice no, cuando tengan pruebas, cuando tengan dificultades, busquen la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Como esos niños que buscan esa leche para poder alimentarse. Lo que el Señor aquí nos está invitando y nos está indicando es que nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Las dificultades, las pruebas son momentos donde más necesitamos al Señor, donde más necesitamos escuchar su palabra, porque por nosotros no podemos. Pero ¿cómo le llama a la palabra de Dios? Por un lado, dice, la llama como leche, ¿no? En 1 Corintios también utiliza el término leche. Pero Pedro está utilizando y la describe de la siguiente manera. Aquí dice, en la Reina Valera dice leche espiritual no adulterada. El término griego para esto realmente va un poquito más lejos. En primer lugar, el término espiritual, la palabra o el adjetivo espiritual, lo que realmente está queriendo decir, está usando la metáfora espiritual, pero está hablando de esa leche que nos transforma. La palabra de Dios transforma nuestro carácter. Ojo, no va a transformar las circunstancias por las que estamos pasando son las que son. Pero cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos transforma y nos hace ver las circunstancias, nos hace ver las pruebas
desde la perspectiva del Señor. La idea no es tanto cambiar las pruebas, la idea es que las pruebas nos cambien a nosotros, porque nosotros vamos a mirar las pruebas a través de los ojos del Señor. Y creo que esa imagen la hemos escuchado más de una vez. Ver las cosas a través del Señor. Pues el término, la palabra que utiliza aquí Pedro en el griego, está justamente diciendo eso. La palabra de Dios nos transforma, nos hace tener esa leche espiritual. Lo que realmente nos hace es ver los problemas desde la perspectiva del Señor. Y hermanos, necesitamos, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cambiar nuestro punto de vista. Si digamos que la regla general de un cristiano es ver todo a través del Señor, cuando estamos en medio de problemas, es mucho más necesario ver todo a través del Señor. Porque cuando Él nos transforma y nos hace verlo desde su perspectiva, entonces entendemos. Esa leche espiritual, esa leche que nos transforma. Y dice que esa leche que nos transforma es no adulterada. Es decir, es la palabra de Dios, es pura. Así que debemos desear esa palabra como niños, esa palabra que es pura y esa palabra que nos transforma. Debemos desearla en los momentos de las pruebas. El año pasado, 2020, y creo que lo hablábamos ayer, ha sido un año complicado, un año de pruebas. Pero hermanos, yo cada día lo tengo más claro. Si este 2021 pensábamos que iba a ser mejor, creo que no. Creo que si no va a ser por un largo tiempo o por todo el año, vamos a seguir pasando por estas dificultades. Y ya serían 2 años viviendo pues como hoy, ¿no? Que no podemos reunirnos en la capilla porque toque de queda. Limitándonos la movilidad por la cuestión del virus. Y si limitamos la movilidad, también va a haber cuestiones de trabajo. Pues estaban hablando de que estas limitaciones de movilidad iban a tener mucho impacto en las cuestiones laborales, etcétera. Así que hermanos, este año creo que va a seguir siendo un año complicado. Un año donde vamos a seguir pasando pruebas y pruebas fuertes como cristianos. Donde vamos a tener que mantenernos firmes. Hablaba con algunos hermanos y decía y hablando acerca de hacer todo en casa, caemos en el mal de mientras escucho, pues hago los quehaceres del hogar o estoy haciendo otra cosa. Cosa que si estuviéramos en la capilla estaríamos atentos 100% a lo que la persona está diciendo o lo que estamos haciendo. Hermanos, esas son dificultades, esas son pruebas. Y esas pruebas nos tienen que ayudar a buscar, a desear esa palabra de Dios para poder hacer lo correcto. Hermanos, debemos desear, como comienza hablando Pedro aquí en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En segundo lugar, la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas, porque la palabra de Dios nos santifica. Miren lo que termina diciendo el verso 2, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Escrito de otra, digamos, tomándolo del griego y traduciéndolo, si lo quieren ver de esta manera, para que por medio de la leche, por medio de la palabra, crezcáis con el propósito de salvación. Y cuando habla aquí de salvación no está hablando de
del perdón de pecados, de acercarnos nuevamente al Señor, o sea, de esa salvación que llamamos la justificación, sino que está hablando de ese proceso de crecer y de parecernos cada día más a Cristo. Ese es parte del proceso de salvación. Hay un comienzo y va a haber una culminación cuando estemos con el Señor, la glorificación. Pero en medio está el proceso de santificación, es decir, de parecernos más a Cristo. Y las pruebas son circunstancias que nos ayudan a santificarnos. Hermanos, no veamos las pruebas como algo que es culpa del diablo. El diablo me lo pone solamente porque quiere que yo peque. No. Una es culpa de nuestros deseos, y lo veíamos en Santiago. Dos, el Señor lo permite para que nosotros crezcamos. ¿Por qué? Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen esas dificultades, porque mi pecado, mi carne, trata de tomar el lugar del Señor, es cuando entonces más necesitamos volver a la palabra de Dios. Y cuando volvemos a la palabra de Dios y entendemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos, cuál es la forma en que el Señor quiere que actuemos, entonces lo que va pasando es que nos vamos pareciendo más a Cristo. Alguno podría decir, wow, qué cosas tengo que hacer, qué gran esfuerzo tengo que hacer yo. Miren, la obra ya la hizo el Señor cuando nosotros creímos y nos envió al Espíritu Santo. Así que tenemos el poder, y lo veíamos ayer, tenemos el poder para poder actuar tal y como el Señor nos lo pide. Solamente que nosotros debemos luchar para actuar de esa manera. Debemos buscar en el Señor cómo santificarnos. Pedro está siendo muy directo con estos cristianos. Y lo interesante de esta carta es que estos versículos se encuentran como que en la mitad de la carta de Pedro. Decíamos al principio, habíamos visto que debíamos de estar siempre gozosos, que debíamos anhelar la santidad, y en relación a la santidad que nos dice, busquen la palabra de Dios en los problemas. ¿Por qué? Porque es lo que nos santifica. Y luego vamos a ver más adelante, ya después, a partir del verso 4, acerca de Cristo como piedra, como la piedra viva, y la consecuencia de que nosotros somos pueblo para vivir esa santidad. Pero aquí está haciendo como un cambio. Hay problemas, hay dificultades, busquen la palabra de Dios, porque es la que nos santifica. Hermanos, si hace 2 semanas o la semana pasada veíamos acerca de la palabra de Dios como una necesidad para conocerla para poder responder, lo veíamos en 1 de Timoteo, y entonces entendíamos que era importante conocer la palabra de Dios. Aquí Pedro sigue profundizando más en este tema. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos está diciendo que nos lleva a santificarnos en esas dificultades. Y por último, la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas, y termina diciendo que por lo tanto debemos dejar la forma de vida pecaminosa. Y vamos al verso 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si lo quieren traducido directamente,
del griego y tiene un pequeño matiz bien interesante. Tiene un pequeño matiz, pero es un matiz bien interesante. Y básicamente lo que está diciendo es que si nosotros deseamos, ahí dice desechando, lo que está diciendo es que en el momento en que nosotros deseamos la leche pura, en ese momento debemos de dejar de lado toda maldad, todo engaño y envidia. Y ahí dice todas las detracciones, se lo voy a poner más claro. Y hablar mal de otras personas. Así que lo que nos está diciendo es que cuando buscamos la palabra de Dios, en esos momentos de prueba, y en esos momentos de prueba suele ser los momentos de los que suele salir a relucir el pecado, cuando suele salir a relucir mis intereses. Y entonces, ¿qué está diciendo? Busquemos la palabra de Dios. Y lo que está diciendo es que en el momento que buscamos la palabra de Dios, en ese mismo momento, debemos dejar la forma de vida pecaminosa o el pensamiento pecaminoso. Y quiero ser claro, porque muchas veces hablamos muy poco del pecado, porque es una palabra que no nos gusta. Pero hermanos, debemos recordar que el pecado es todo aquello que va en contra del Señor. Todo aquello que va en contra del Señor. ¿Y qué está diciendo Pedro? Si nosotros deseamos, si hemos probado la bondad del Señor y deseamos esa palabra, en ese momento, en ese mismo momento, debemos dejar la forma de vida pecaminosa. Debemos dejar el pecado. Y él define nos da cuatro ejemplos de pecado. En primer lugar, habla acerca de la maldad. Debemos de dejar la maldad. Aquí dice la Reina Valera toda malicia. La maldad, la malicia es esa actitud donde trato mal a otros. Busco el mal a otros para tener yo mi propio beneficio. Es decir, dejamos de pensar en los demás para pensar solo en nuestro propio beneficio. Así que si la palabra de Dios nos transforma y nosotros deseamos esa palabra de Dios que nos transforma en los momentos difíciles, en esas pruebas, entonces debemos de dejar el interés por mí mismo y tengo que empezar a buscar en los demás. El segundo aspecto que nos invita a dejar es el engaño. Todo engaño. Mentiras. Mentiras que armamos en los momentos de dificultad o en las pruebas para mantener nuestro estatus. Para hacernos poco vulnerables. Para que no digan qué débiles somos. Para que no puedan tocarnos. Debemos de dejar el engaño y debemos de ser honestos. En esos momentos de pruebas debemos reconocer que nosotros no somos capaces de poder salir airosos de esa dificultad. Entonces debemos dejar el engaño, la mentira, a nosotros mismos y a los demás, incluso al mismo Señor, y reconocer nuestra necesidad de Él. También dice que debemos de dejar la envidia. La envidia básicamente es desear lo que el otro tiene. La envidia surge cuando yo veo a alguien que tiene algo que yo no tengo y lo quiero. Alguien decía que si todo el mundo tuviera lo mismo, es decir, si todos pudiéramos tener el mismo carro, exactamente el mismo color, todo igual, no habría envidia. Yo tengo envidia cuando estoy conduciendo en un carrito viejo
y de repente veo que pasa a mi lado un señor con un Mercedes último modelo. ¡Ay, yo quiero ese carro! ¡Qué bueno está! Ahí es donde surge la envidia, cuando alguien tiene más y entonces yo lo deseo. Durante las pruebas, una de las causas de las pruebas es la envidia. Y es una de las causas de las pruebas, porque la envidia nos hace desear cosas que en realidad no tenemos ninguna necesidad de desearlas. El que alguien tenga algo que yo no tengo me hace tener envidia y entonces me hace pecar porque trato de lograr eso que él tiene de mala manera. Así que Pedro está siendo directo con nosotros. ¿Quieren superar sus pruebas? No tengan envidia. Den gracias a Dios. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Yo sé que un carrito del año, pues quizá de una buena marca, pues es más confiable. Pero si el Señor nos permite tener un carrito, sea cual sea, con las dificultades que sean, no debemos olvidarnos que Dios en su soberanía lo está permitiendo y que Dios en su soberanía lo va a usar para su gloria. La envidia surge cuando ya no quiero dar gloria a Dios, sino que me quiero dar gloria a mí mismo. Hermanos, debemos de ser agradecidos con lo que el Señor nos da. La envidia es fuente de los problemas y es una fuente que nos aleja del Señor. Cuando tengo envidia de algo, trato de arreglarlo por mi cuenta. Y hemos dicho, y Pedro está diciendo aquí, que no. Que cuando tengamos pruebas, busquemos en la palabra de Dios, que es el que nos sostiene. Y para poder superarlo, debo de dejar de tener envidia. Cuando dejo de tener envidia, entonces soy capaz de buscar al Señor. Y quizá la respuesta del Señor sea, da gracias por lo que tienes. Así que eso es lo que nos está invitando cuando Él dice dejar de buscar o tener esa vida pecaminosa. Y por último, cuando hablamos de debemos dejar la forma de vida pecaminosa, Pedro está aquí hablando acerca de hablar mal de otras personas y todas las detracciones. Hablar mal de otras personas. El Señor nos sostiene en las pruebas, pero para eso debemos de dejar vulgarmente, si lo quieren ver de esta manera, los chismes. Hermanos, nos metemos muchas veces en problemas por culpa de chismes, por decir lo que no es, por hablar mal del otro para hacerle daño. Pedro les está invitando a que en los momentos de dificultad confíen en el Señor. Y les dice, y para que puedan confiar plenamente, tienen que dejar esos pecados. Hemos visto la maldad, el ser malos, hemos visto la mentira, el engaño, la envidia. Y dice, deben dejar de hablar mal de otras personas. Hablamos mal de las personas principalmente cuando tenemos envidia. Y tenemos envidia porque quizá sean más importantes que yo, quizá estén viviendo con cierto estilo de vida que yo quiero y entonces, pues, normalmente allá en México, no sé, todavía no conozco mucho aquí, pero allá en México, cuando de repente alguien empezaba a escalar en los estatus sociales y empezaba a subir, o era amigo de un narco, o se había acostado con alguna persona importante, o era amigo. Básicamente esa es la forma. Hablaban mal, rápidamente la gente empezaba a hablar mal. Quizá pues, podía ser un buen profesionista y alguien se había fijado y lo quería pues quizá para la política, pero no. Él está ahí porque su papá es amigo de o él es amigo de. O porque
Y eso nos pasa también dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Hablamos mal, no solamente de los no cristianos, sino también entre nosotros mismos. Y el Señor aquí nos está invitando a que debemos de dejar de hablar mal. Debemos de hablar bien de los demás. La palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas, por lo tanto debemos de dejar la forma de vida pecaminosa. Las pruebas generalmente son consecuencias del pecado que hay todavía en nosotros, pero que nosotros dejamos aflorarlo. Entonces el Señor nos dice, busquen en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos empapados de la palabra del Señor, ¿qué es lo que está proponiendo aquí Pedro? Cuando estamos empapados, cuando la deseamos, cuando realmente nos alimentamos de la propia palabra del Señor, que nos transforma y nos cambia y nos santifica, en ese momento, la vida, ese pecado que hay en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, cada vez va teniendo menos control sobre nosotros. Y entonces vemos las cosas como las ve el Señor. Y entonces cuando vemos las cosas como las ve el Señor, esas dificultades, esos problemas, dejan de ser problemas. ¿O no les ha pasado? Que cuando deciden dejarlo todo en manos del Señor, cuando decidimos ver las cosas como las ve el Señor, por lo que estábamos sufriendo, por lo que estábamos peleándonos, decimos, wow, ¿y por qué estaba yo así? Pues es lo que nos está invitando hoy el apóstol Pedro, a recordar que la palabra de Dios es quien nos sostiene en las pruebas. Debemos desearla, y mucho. Debemos parecernos a esos bebés recién nacidos que buscan el pecho de la madre para alimentarse. Debemos ir a la palabra con ese deseo, con esa pasión, como si fuera lo único, como que es lo único que nos puede ayudar en nuestro caminar diario en medio de las pruebas. Todos pasamos por dificultades. La diferencia entre unos y otros es cómo hacemos frente a esas pruebas. Pedro nos ha dado la respuesta: buscar de la palabra de Dios. Tiene problemas con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Problemas del tipo es que ya no la aguanto más. Es que mira lo que me dice, mira lo que me hace. Vaya a la palabra de Dios y descubra cómo el Señor, a usted marido, le manda cuidar y amar a su esposa. Y entonces cuando se dé cuenta de lo que el Señor le pide, se va a dar cuenta de que no va a ser un problema. Porque cuando usted la trate, la ame como Cristo ama a la iglesia, y la trate como vaso más frágil, que aquí se habla en el capítulo 3 acerca de eso, que de tratar a la esposa como vaso más frágil, se va a dar cuenta de que los problemas desaparecen. Porque la esposa se siente amada. La esposa se siente segura con nosotros. Y usted, esposa, dice, no, es que cómo lo voy a... este marido mío que no hace nada. La Biblia enseña a las esposas a sujetarse. Y sujetarse no significa hacer todo lo que él quiera. Pero sí significa que cuando el marido toma una decisión, a pesar de que quizá usted lo haría diferente, significa que usted va a estar ahí. Y va a seguir esa decisión, a pesar de que quizá usted no esté de acuerdo. De que usted se va a sujetar cuando hay alguna circunstancia, se va a sujetar a su marido, como él como cabeza, para seguir adelante.
Y cuando usted entienda esa parte y descanse en el Señor, que la responsabilidad de la familia recae sobre el marido, y que cuando estemos nosotros maridos frente al Señor, el Señor nos va a pedir cuentas. A usted se le va a hacer más fácil estar con su marido. Y cuando tenga un vecino que pone música, nosotros tenemos 3 vecinos que les encanta la música, la rumba. Y hay algunos que hasta las 12, 1 de la madrugada les encanta. Pero cuando usted entienda de que no es una cuestión de pelearse con su vecino, sino que es mirarle como el Señor mira a ese vecino tuyo, y que significa amarlo, que es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nos sometamos a la palabra y al Espíritu, y entonces amemos al vecino a pesar de lo que nos hace, a pesar de la música, a pesar de los gritos, entonces vamos a tener paz y vamos a poder superar esas dificultades y ser de gran testimonio. Cuando estén ustedes en el trabajo, y en el trabajo lo estén presionando para hacer algo que no deben, y usted diga, no, es que llore al Señor, y usted se mantenga firme en lo que la palabra de Dios dice, porque usted conoce la palabra de Dios y se mantiene firme en la palabra de Dios, incluso aunque lo echen del trabajo, el Señor lo va a cuidar, porque usted ha sido fiel a su palabra. Y Dios es el Dios soberano y no lo va a abandonar. Pero ¿dónde está todo el secreto? ¿Dónde está todo el misterio en esas pruebas? En el trabajo, en la familia, en el vecindario, con los hermanos en la asamblea, en las asambleas, en estar empapados, en estar inmersos en la palabra de Dios, en desearla como niños. Esa palabra que es pura y que nos transforma y nos santifica. Ánimo, hermanos. No es fácil. Si fuera fácil, alguien dijo, si fuera fácil todos serían cristianos. No es fácil y es luchar contra nuestro carácter, nuestro egoísmo. Pero si el Señor nos invita a esto, nos invita a sostenernos en las pruebas, es porque Él sabe que es la mejor solución en esos tiempos de dificultades. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra, por esa palabra que nos sostiene, Señor, en las dificultades, en los tiempos difíciles, en esas decisiones, Señor, donde tenemos que ponernos de tu lado o hacer lo que nosotros queremos. Señor, ayúdanos no solo a recordar, sino a mantenernos firmes en lo que tú nos mandas, en los parámetros, en la forma de vida que tú quieres que nosotros tengamos, porque sabemos que va a ser lo mejor para nosotros en esos tiempos de dificultad. Señor, ha pasado 2020 y 2021 parece que va a ser también difícil. Pero danos fuerzas, danos ánimo y sostén en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.